Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios. Muy buenos días, mis queridos amigos, felices, ojalá que hayan amanecido vivitos y coleando, como decimos por acá. Bien, caray, pues demos gracias a Dios, a pesar de estar viviendo en este mundo, como ya les he dicho, trastornado, es enajenado y loco. En realidad, pues es parte de esta preparación que Dios nos da. Pero ojalá que usted pudiera ir a Apocalipsis 21. Tome nota, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Allí Dios nos ofrece lo contrario, absolutamente lo contrario de lo que es este mundo. Bueno, pues empezamos el programa de los domingos de las 7:30 de la mañana. Y bueno, el tema prometido es perdón de pecados. Hay una frase muy coloquial, muy conocida, a propósito del perdón de pecados. Pero antes se me estaba pasando. ¿Qué significa en el hebreo perdón? Mire, perdón en el idioma hebreo, o sea, en el original, es salak. S-A-L-A-K de kilo J. Y eso significa perdón. Pero en las acepciones que hay en esta palabra de perdón, me gustó esta, que le voy a mencionar. Querer. Entonces, cuando perdonamos nosotros es porque queremos, porque amamos. ¡Qué tremendo! Cuando tenemos amor, cuando hay suficiente amor, yo creo que podemos perdonar todo. Con amor, todo se perdona. Entonces, perdón, salak, es perdón, y bueno, la acepción es querer, amar. Bueno, la frase anunciada, yo le ruego a usted que me escucha poner mucha atención en esta frase, porque de ahí vamos a desprender dos cuestiones muy interesantes. Ojo, mucho ojo. La frase, el hombre a veces perdona, Dios siempre perdona. El tiempo no. Entonces, el hombre en ocasiones perdona. Dios siempre perdona. El tiempo, olvídese, Él no perdona. Y a propósito de esto, vamos a hablar respecto de esta frase. Dios y el perdón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, o sea, aquí tenemos que dar a César lo que es de César, lo que dice mismo Jesús, por allá en San Mateo capítulo 22, versículo 21. Dice, dad a César lo que es de César, en este caso, dad al hombre lo que corresponde al hombre y a Dios lo que es de Dios. Bueno, para introducirnos más en este asunto del perdón, vamos a San Marcos capítulo 3, versículo 19. A ver qué nos dice la santa palabra de Dios. Marcos 3, 29. Vamos a leer desde el 28. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. Fíjese bien, se nos perdonarán blasfemias contra Dios o los muchos pecados que tengamos. Y subrayo esto, ojalá que un día tengamos oportunidad de hablarlo. El 29. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían, estás poseído por un espíritu malo. Cuidado cuando negamos los milagros, cuando negamos las cosas que nosotros sabemos que vienen de Dios. Bueno, entonces podemos ser perdonados por Dios, pero por muchos pecados que tengamos, por allá en Isaías capítulo 1, versículo 18 en delante, por ahí, nos habla también del perdón de pecados. Dice, vengan y pongámonos a cuentas, por ahí en Isaías. También puede usted leer en Mateo 12:31,
San Mateo 12:31 es conveniente porque estamos hablando ahorita del perdón de Dios. Mateo 12:31. ¿Qué nos dice Mateo 12:31? Dice, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Bueno, puede usted leer esos textos que le acabo de mencionar, Marcos 3:29, Mateo 12:31. Muy bien, yo quiero abundar en esto, casi siempre lo hago para que pues creamos. Les he dicho que necesariamente deben de repetirse los textos y eso sucede en las Sagradas Escrituras para corroborar lo que se dice. En la antigüedad necesitaban 3 testigos para confirmar lo dicho. Mire, por eso vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En la página 404, párrafo 144, ahora verá, no, bueno, es 1441, sí. Ahí lo puede buscar. Fíjese lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Solo Dios perdona los pecados. Grábese esa frase que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Solo Dios perdona los pecados. Y bueno, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesaremos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Repito mucho esta situación. Fíjese bien, ya hablamos de Dios y su perdón de los pecados, como Él perdona. Fíjese, ponga mucha atención. Porque solo Él perdona los pecados. Bien, yo creo que quedó claro de que Dios perdona todos los pecados, sean cuales estos fueren, menos la blasfemia o negar las acciones de Dios, los milagros y esas cosas que vienen de Dios. Ahora, mucha atención. Porque como dijimos, lo de César a César y lo de Dios a Dios, o sea, lo del hombre al hombre, y cada uno vamos a responder. Entonces, ahora, el hombre y el perdón de pecados. Ahora, primero fue Dios y el perdón de pecados. Ahora, el hombre y el perdón de pecados. Acuérdese la frase, que Dios siempre perdona, el hombre algunas veces, el tiempo no perdona. Bien, como ya se dijo, Dios siempre perdona, el hombre algunas veces. La Biblia dice al respecto en San Mateo 6, fíjese bien, tome nota, San Mateo 6, 14-15, del 14 al 15, y también se vuelve a repetir en San Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26. Ponga mucha atención en estos versículos, Mateo 6, 14 al 15 y Marcos 11, del 24 al 26. Yo lo resumo, usted puede leerlo, si nos queda tiempo lo leeremos. Que nosotros los hombres debemos perdonar, fíjese bien, que nosotros los hombres debemos perdonarnos unos a otros nuestras ofensas para ser perdonados por Dios. Lea esos textos. Mateo 6, 14 al 15 y Marcos 11, del 24 al 26. Pero, aquí hay un pero. Y ahí lo puede ver usted en la Escritura. Si no nos perdonamos, oiga bien, si no nos perdonamos mutuamente, o sea, entre nosotros, de hombre a hombre, de mujer a mujer, o de mujer a hombre, entre nosotros, Dios no nos perdonará. Y mire, a propósito, para abundar en esto, le cuento así muy rápidamente algo que me comentó un drogadicto, porque acudo los viernes con ellos a un grupo por ahí. Está en la Pancho Villa, ya se lo hemos dicho. Mire lo que sucedió. Me hace la pregunta este chavo, me dice, oiga, ¿en verdad Dios perdona todo? Claro, le digo, si tú te arrepientes y le pides perdón a tu enemigo y a la persona que ofendiste, Dios te va a perdonar. ¿Por qué le digo?
dice el chavo, dice, porque no entiendo cómo una persona que asesinó a otra ahora es religioso. A ver, cuéntame. Pues la verdad es que esta persona que asesinó a otro individuo, llega el momento en que se arrepiente y ¿sabe qué? Qué tremendo, ¿eh? Llegó contra acudió con los dolientes, a las personas que había ofendido, y les pidió perdón. Ya se ha de imaginar, me dice él, lo llevaron a la cárcel, lo maltrataron, pero él soportó, pagó la cuenta y obtuvo el perdón. Mi querido amigo, yo creo que eso es lo que debemos hacer para que Dios nos pueda perdonar. Lo dice la palabra y yo no lo estoy diciendo. Y yo le puedo comentar que ese es el verdadero arrepentimiento. Dios siempre perdona, no se le olvide, Dios siempre perdona, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre algunas veces perdona, el tiempo no. Ese es el verdadero arrepentimiento, solicitar el perdón y dar el perdón a quien hemos ofendido para que sean perdonados nuestros pecados. Y seguimos comentando de esto, ojalá que quede claro. Muy bien. Para que Dios nos perdone necesitamos pues perdonarnos los unos a los otros. Porque mire usted, creo que es muy fácil confesar a Dios nuestros pecados. Podemos decirle, Señor, pues fíjate que yo asesiné, fíjate que yo adulteré, yo hice... Mira qué fácil, ¿verdad? O sea, decirlo es demasiado fácil. Demasiado sencillo. Pero y cuando nada más confesamos a Dios nuestros pecados y le decimos, Dios, perdónanos, me equivoqué, no, nada más hay que decirlo. Fíjese, incluso aquí mismo cuando yo me equivoco, le digo, perdón, y corrijo. Eso es lo interesante, corregir o al menos restablecer, restaurar la ofensa que hemos hecho. Porque de lo contrario, ¿ya puede usted imaginar cómo queda la persona ofendida? Nosotros a veces muy bien, muy fácil. Pues ya ofendimos, ya hicimos. Pero ¿y la persona que ofendimos en qué situación quedará? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto de que entendamos la situación en que queda la persona ofendida? Porque nosotros pudiéramos estar cometiendo, en este caso, un pecado de omisión. Pues al cabo nos olvidamos, ya lo ofendí, ¿no? Pues que se le vaya bien, ahí a ver cómo sale, él se arregla. No va por ahí. Hay algunas personas que dicen, ponte en los zapatos de aquel. Así es de que hay que acudir. Y es tremendo, es tremendo. No creo que es fácil acudir a quien hemos ofendido o a quien nos ofendió. Pero debemos hacerlos porque la palabra de Dios nos enseña que si no perdonamos a nuestros enemigos, Él tampoco nos perdona. Vaya usted por ahí a San Mateo capítulo 6, del 14 al 15, lo dice muy claramente. Y en el Padre Nuestro se repite. Bien, entonces Dios siempre perdona. El hombre algunas veces, pero... dijimos, hay que acudir a la persona que ofendimos para perdonarnos unos a otros. Ahora vamos a hacer aquí una pequeña oración como es costumbre. Padre, por favor, te rogamos en el nombre de Jesús y a ti, Espíritu Santo, que nos des el valor de enfrentarnos a nuestros enemigos, aquellos que hayamos ofendido, y perdonarnos mutuamente. Porque dice tu palabra que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y si perdonamos a nuestros enemigos o a quienes hemos ofendido aquí en la tierra, tú nos perdonarás nuestros pecados, nuestras ofensas. Y bueno, gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Amén.
Amén, amén. Y bueno, yo quiero decirle y ratificarle una vez más que puede leer básicamente estos textos. Hay más. Si usted tiene una Biblia con concordancia, encontrarás San Mateo capítulo 6, si acude a ello, y luego 14 al 15, ahí lo lleva a otros versículos que hablan de lo mismo. También en San Marcos 11, 24 al 26, lo pueden llevar a otros textos. En concreto, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta, Dios siempre perdona, menos la ofensa al Espíritu Santo. Y bueno, parece que nos queda tiempo, ahorita hablamos de esa ofensa. Vamos ahorita a hablar de eso. Mire, precisamente de la palabra de Dios, dice la ofensa contra el Espíritu Santo, o sea, la blasfemia. Vamos a ver qué nos dice, qué es blasfemia. La misma Biblia católica nos enseña esto, dice blasfemia. Hablar o blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir al espíritu malo una obra manifiestamente o manifestada buena. Decir, bueno, sí entiende, yo no le quiero dar explicaciones porque no me quiero meter en el terreno del enemigo. En verdad eso. Entonces, hablar o blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir al espíritu malo una obra manifiestamente buena que ha hecho Dios en nosotros. ¿Cuántas veces ocasionalmente decimos, no, bueno, pues es la buena suerte, es el talismán, es algunos símbolos que representan al maligno, es alguna persona que tiene pacto por ahí con aquel y recibí beneficios? Tenga mucho cuidado con eso, porque la misma Biblia católica nos está diciendo que blasfemar contra el Espíritu Santo es imperdonable. Todo lo perdona Dios. El hombre algunas veces, el tiempo no perdona. Pero Dios dice que no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia aquí, yo lo repito, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir al espíritu malo una obra manifiestamente buena. Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, pues ahí tiene usted, ojalá que le sirva. Y bueno, pues hemos hablado del perdón de pecados, que solo Dios puede perdonar todo cuanto hayamos cometido, ya sean ofensas a Él, al Hijo y al Espíritu, a Jesús, a Dios mismo, y cualquiera pecado. Pero primero tenemos nosotros que ponernos a cuentas con quien ofendimos, lo dice la palabra de Dios, pedirles perdón, perdonarnos mutuamente, y seguramente que lo que atemos aquí en la tierra, lo dice la palabra de Dios, será atado en el cielo. Desatado aquí o perdonado aquí, será perdonado allá. Si no, de lo contrario, pues así lo dice textualmente, no nos perdonará Dios. Vaya usted a San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Bueno, pues esto fue todo por este día. Solamente me resta decirles que la próxima semana vamos a hablar del juicio. Del juicio. Y bueno, nosotros sabemos de estas cuestiones. En el mismo credo católico se nos dice que Jesús regresará de nuevo ¿a qué? A juzgar a vivos y muertos. La próxima semana, si Dios nos da licencia, el juicio. El juicio. ¿Quiénes van a intervenir en el juicio? ¿A quién se les va a juzgar? Bueno, pues eso lo vamos a escuchar la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima, si Dios quiere.